Lunes 18 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y él sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez uno de los más bellos pasajes del Evangelio que podamos leer es la parábola de la oveja perdida aplicada en la realidad. Es la parábola del hijo pródigo que toma carne en una pobre mujer que había sido sorprendida en adulterio y que iba a ser apedreada por su pecado. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, la sabiduría de Dios. Segundo, yo tampoco te condeno, vete. Tercero, y no peques más. Vamos con el primer punto, la sabiduría de Dios. El Evangelio nos cuenta que tanto escribas como fariseos quieren poner una prueba a Jesús, quieren comprometerlo para poderle acusar. Y por esto ponen a Jesús en una situación sin salida. Humanamente hablando, no había salida para esto. Y la cuestión era la siguiente: cualquier cosa que ellos esperaban que respondiese Jesús lo iba a comprometer. El libro de Levítico en el capítulo 20, versículo 10, decía que a la mujer adúltera había que apedrearla. Entonces le preguntan a Jesús si se debe cumplir la ley. Si Jesús decía que sí había que cumplir la ley, entonces le iban a preguntar: bueno, ¿y la misericordia que predicas dónde queda? ¿Y el perdón de los pecados dónde queda? Y en cambio, si Jesús dice que hay que perdonarla, le van a decir: ¿y la ley dónde queda? ¿No cumples la ley de Moisés? Como ven, parece una situación sin salida. Pero la sabiduría de Dios es más grande. Y el Señor sabe hacer puentes donde parece que hay abismos. Y de situaciones humanamente insalvables, siempre el Señor manifiesta su gloria. El Evangelio nos dice que Jesús comienza a escribir en el suelo con su dedo. Nadie sabe exactamente qué estaba escribiendo. Algunos teólogos se atreven a decir que empezó a escribir una serie de pecados que solamente los interlocutores conocían, de tal manera que se iban sintiendo comprometidos. Otros dicen que Jesús estaba invocando de alguna manera el pasaje del profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 13, que dice lo siguiente: «Todos cuantos te abandonan, Yahvé, quedarán confundidos. Quienes se apartan de ti serán escritos en la tierra, porque abandonaron a Yahvé, fuente de aguas vivas». Así pues, este texto se aplicaría perfectamente para estas personas que, tratando de cumplir la ley, se han olvidado en realidad de Dios, porque han estrechado el cumplimiento de la ley al punto en que no cabía ni siquiera la misericordia. Sin embargo, el Señor va a responder: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sabemos cómo termina el texto. Se empiezan a escabullir todos, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Hay una gran enseñanza acá. Y es que la sabiduría de Dios es más grande que cualquier sabiduría humana. En Dios siempre hay una salida para la situación en que nos encontremos. Muchas veces nosotros pensamos que hay soluciones insalvables, soluciones humanamente imposibles. Y sin embargo, este Evangelio nos muestra que la sabiduría de Dios sabe sacar lo posible de situaciones imposibles, sabe encontrar puentes donde vemos abismos, sabe mostrarnos luz donde solo vemos oscuridad, sabe mostrarnos un amanecer donde solo vemos una terrible noche. Escúchame, no sé qué estés viviendo en este momento,
pero la sabiduría de Dios es más grande. Es momento de encomendarte a Él. Puede que te encuentres ahí en la mitad como esta pobre pecadora, segura de que sí o sí la situación va a terminar mal. Y sin embargo, Dios en su sabiduría, leyendo un corazón contrito, leyendo un corazón que quiere ser salvado, siempre Dios es capaz de salvar. Segundo, yo tampoco te condeno. Vete. El único que podría condenar a esta mujer era Jesús. Era el único que efectivamente no tenía pecado. Por consiguiente, él podía haberla apedreado. Y sin embargo, el único que podía hacerlo, la perdona. No sé en qué situación te encuentres en este momento, no sé cuán grande sea tu pecado, no sé cuán profundo hayas caído, no sé en qué pozo y abismo de pecado te encuentres. Lo que sé es que Dios es más grande que eso. Es que el amor de Dios perdona todo. Es que el amor de Dios es un océano infinito y que tu pecado es como una gota en comparación con ese océano. El demonio no solo quiere hacerte pecar, el demonio fundamentalmente quiere que después de que peques, desconfíes de la misericordia de Dios y empieces a pensar que tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Se llama la desesperación. Escúchame, el demonio no se pone feliz solo con hacerte pecar. Ese es apenas un paso para lo que realmente quiere, que desconfíes de la misericordia de Dios. Pues es momento de que te sacudas de esa tentación, te postres ante Jesús y le digas, Señor, perdóname. Y vas a escuchar de Él estas palabras, yo tampoco te condeno, vete. Yo tampoco te condeno, te restituyo tu dignidad. Y por eso Jesús le dice a esta pecadora, mujer, cuántos insultos, cuántas palabras duras, cuántos epítetos asquerosos habrán puesto a esta pobre mujer. Cuántos rótulos denigrantes le habrán puesto a esta mujer, y Jesús le dice, mujer, porque le restituye su dignidad. Dice el libro del Apocalipsis que el Señor hace nuevas todas las cosas. No solo te perdona el Señor, restituye tu dignidad, te hace de nuevo. Yo tampoco te condeno, vete. Tercero, y no peques más. Y cuidado, así como acabamos de meditar que el demonio te propondrá la tentación de la desesperación, haciéndote creer que ya no mereces perdón de Dios, también te puede proponer la tentación de la presunción, haciéndote creer que no importa cómo sigas tu vida, Dios siempre te va a perdonar, por consiguiente no hay que cambiar. El Señor es claro, yo te perdono, yo no te condeno, claro que siempre te perdono, pero tienes que cambiar. No peques más significa que el perdón de Dios exige un cambio en la persona, exige que se tomen decisiones. No podemos quedarnos simplemente cómodos porque Dios me perdonó. Eso sería abusar de la misericordia de Dios. Si el perdón que Dios te da no trae consigo una conversión, un cambio de vida, prácticamente estamos pisoteando la sangre de Cristo. Prácticamente le estamos diciendo al Señor, no me importa esa sangre que me redimió. Ojo, no estoy diciendo que dejemos de ser débiles. No estoy diciendo que no podamos volver a caer. Pero otra cosa es el que sabe que Dios perdona y descarada y reiterativamente persiste en su pecado. O lo que también puede suceder es que haya gente que diga, sí, quiero cambiar, sí, voy a hacer un intento, pero en la práctica no ponga los medios. Sigue todavía teniendo frente a sí la tentación, pudiendo huir de ella. Sigue todavía frecuentando aquellos lugares que le hicieron caer, pudiendo evitar ir allí. Sigue todavía exponiéndose innecesariamente a aquello que le llevó al pecado, pudiendo evitarlo. El Señor te dice hoy, no peques más. Te perdono, sí, pero cambia de vida. Te perdono, sí, pero debe haber un compromiso serio de conversión. Oremos. Querido Dios, tu sabiduría desborda nuestra inteligencia. ¿En cuántas ocasiones nos hemos sentido en situaciones imposibles de solucionar, en situaciones humanamente sin salida? Pero ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, que eres más grande que todas estas situaciones. Allí, Señor, donde nosotros hemos visto abismos, tú has construido puentes. Te suplico, Señor, que en estas situaciones difíciles en que nos encontremos, siempre tengamos la confianza en tu infinita sabiduría. También te doy gracias, Señor, porque me perdonas siempre, porque no importa cuánto pecado haya cometido, siempre tu misericordia es mayor.
porque no voy a dejarme engañar por Satanás, que me va a repetir una y otra vez que mi pecado es más grande que tu misericordia. Eso jamás. Tu misericordia, Señor, llena la tierra. Y si llena la tierra, si es capaz de inundar la tierra, ¿no será capaz de borrar mi pecado? Claro que sí, Señor. Creo en tu misericordia. Pero, Señor, ayúdame a nunca abusar de esa misericordia, a nunca creer que porque eres misericordioso puedo seguir pecando sin ningún problema. No, Señor, dame la radicalidad de una auténtica conversión. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la sabiduría de Dios. Segundo, yo tampoco te condeno, vete. Tercero, no peques más. Compromiso. Vamos a poner en todas nuestras redes sociales esta frase. Dios hace puentes donde nosotros vemos abismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.